Este es un programa especial que hacemos para realizar una entrevista a Ricardo Belmont Casinelli por Lima Gris. Vamos a tratar un tema que de alguna forma es un poco complicado, ya que se sumerge en el argot de abogados, temas legales, pero vamos a tratar de hacerlo simple. La situación por la que está pasando Ricardo Belmont Casinelli y la pronta recuperación de su canal y radio, ¿no? En ese sentido, tenemos a Ricardo Belmont y quiero darle la bienvenida. Bienvenido, Ricardo. Edwin, muchas gracias a Lima Gris por tu entrevista. Ricardo, he estado revisando toda la documentación que existe, tengo en mi mano más de 100 páginas y son, digamos, elementos concretos de todo este proceso que tú has venido realizando desde el año 2016. Ahora, para que nos cuentes de manera sencilla un tema puntual por la cual de alguna forma hay este enfrentamiento con tus hijos. Se trata de que tú estás pidiendo la revocatoria del adelanto de herencia que les dices en su momento y ellos por su parte argumentan con un tecnicismo de una reversión que no es posible. Para que nos expliques esa diferencia entre reversión y revocatoria en este proceso, por favor. Bueno, yo no soy una persona que desde el punto de vista legal te puede dar una explicación jurídica tan apropiada como lo puede hacer mi abogado, ¿no? Acá no se trata de revertir, aquí se trata de revocar. Revocar está perfectamente estipulado en la jurisprudencia, que eso es posible cuando hay un caso de indignidad, cosa que ocurrió. No se cumplió nada de lo que se pactó con mis hijos, nada. Incluso se les abrió la puerta para que entraran por la puerta principal para evitar pelear a cambio de un compromiso que tenían que cumplir, que era una cosa muy menor para lo que yo estaba entregando. Pero no lo hicieron. Dejamos pasar los años, no quise pelearme, sabiendo que tenía la razón. No quería pelear con mi hijo, no quería pelear con la familia, quería que esto fluyera de manera natural, porque el amor es lo que traté de sembrar siempre. Yo nunca entendí cómo se produjo el asalto al canal aquel día aciago que quiero olvidar en el año 2017. Yo no entendí nunca eso. Como yo no entendí lo que ocurría, en ese momento el doctor Luis Alfonso Morey era el gerente general del canal y actuaba como una productora independiente que se llamaba Matrix. No era gerente general, era el que producía para el canal. Él me llama y me cuenta el hecho y me dice: Ricardo, policías, matones y tu hijo han entrado al canal de manera sorpresiva y se están llevando los libros y todo. Yo casi, sinceramente, casi me muero en ese momento. No podía creerlo, pensé que Luis Alfonso estaba delirando. Y no, efectivamente, me estaban comprobando a través de videos lo que estaba ocurriendo en el canal y ese día empezó toda esta historia. Ahora, Ricardo, permíteme mencionar algo. En uno de los documentos que fue enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores, se menciona un personaje, un abogado, que es Jaime Alejandro Heredia Tamayo, y se cuestiona su actuar y la falta de principios éticos. Es decir, ¿este señor de alguna forma te jugó mal? Bueno, absolutamente, le jugó mal también al estudio donde trabajaba. Él trabajaba en uno de los estudios más importantes que nosotros contratamos para la revocatoria. Él participó en la revocatoria. Y habiendo participado él en la revocatoria, después se fue a la otra parte con los papeles y la documentación que era propiedad del estudio.
Y yo creo que el estudio lo va a denunciar también. Y es muy probable que este señor pierda su título de abogado, porque ha actuado contra toda ética, donde tú confías en uno de los principales estudios de abogados del Perú, lo nombran a él y a otra persona para que manejen el caso, y esta persona se vende, seguramente se vende, y se va a la otra parte. Y papeles que necesitábamos nosotros nunca los encontramos. Y hoy día voy a tener una reunión con el más importante de ese estudio para que me dé las explicaciones del caso, porque imagínate tú el desprestigio de este estudio donde tienes a los mejores abogados y los mejores abogados después venden algo que es, eh, vamos a decir, patrimonio tuyo y te negocian. Entonces, no quiero mencionar al estudio, quiero dejarlo ahí, pero este personaje realmente va a tener las sanciones que sean necesarias. Claro, y esa manera de actuar, sin duda, no se tendría que hacer mucho más si hablamos de profesionales en la materia del derecho, ¿no? Es lamentable, pero esto creo que se ha vuelto una práctica común ya, cuando abogados con total falta de ética juegan, como se dice, para los dos lados, ¿no? Y esto a mucha gente creo que le está pasando, y esto tiene que también ver, Ricardo, con la corrupción que vivimos. Es decir, ni siquiera el Poder Judicial o instituciones del Estado están libres de corrupción en estos momentos. Alguien decía que la corrupción del Ejecutivo, digamos, no termina con, tu, con tu vida, pero la corrupción del Poder Judicial sí termina con tu vida. Imagínate una persona que tiene una propiedad y la pierde en el Poder Judicial, y además el hombre poderoso que se hace dueño de la propiedad mete preso o le dice si tú sigues reclamando te mato, cosa que ocurre. A nosotros nos ocurrieron hechos que parecen de una película de terror. En el interín de todo este conflicto muere un director de la radio, del canal, un fundador del canal, que había trabajado 25 años conmigo, testigo de mi matrimonio, y muere y el gobierno no quiere investigar su muerte. No hay una investigación sobre la muerte de una persona que era director de un medio de comunicación. Ese fue Entonces, el, perdón, discúlpame, ese fue el asesinato del que se habla, un asesinato que lamentablemente ha quedado, pues, ¿no?, sin una investigación final. Y eso nos muestra otra vez que lamentablemente las instituciones como el Poder Judicial están en manos de personajes oscuros. En ese sentido, Ricardo, se habla de un asesinato y de alguna forma se especula, ¿no?, que habría podido ser una orden de alguien del canal. mira, yo esa parte no me atrevo porque es muy fuerte, pero lo que creo sí que es posible que hubo una represalia de quienes contrataron a estos mafiosos, y estos mafiosos que habían sido contratados para tomar el canal a la fuerza, más de 30 personas. Esta empresa sacaba delincuentes, me informaron, sacaban delincuentes o personas que habían estado en la cárcel y los contrataban para hacer este tipo de asaltos. Es probable que cuando nosotros recuperamos el canal con este personaje fallecido, Guido Valdivia, este, estos mismos delincuentes pudieran haber tomado represalias desde su, desde su venganza personal, porque yo no puedo pensar sinceramente que una persona cercana a mí, bien nacida, que conocía a Guido, haya tomado la decisión de eliminarlo. Eso no lo puedo creer, no lo puedo ni decir, ni pensar, porque yo fui llamado a la fiscalía por el homicidio y yo me abstuve de delatar
o de sancionar con mi palabra o de calificar a alguien. Dije no. Yo pedí que se investigue la muerte de Guido Valdivia, incluso que se exhumara el cadáver y que se hiciera una autopsia de ley. En ese momento el ministro del Interior era Basombrío. El ministro del Interior, Basombrío, no opinó nada. Estaban todos los canales funcionando. Nadie mencionó que habían matado a un fundador de RBC. A un fundador de RBC lo habían matado. O por último, se había suicidado, vamos a poner el caso. Pero nadie dijo ha muerto un director de RBC, un fundador de RBC, un testigo del matrimonio de Ricardo Oberman. Esto hay que investigarlo. No hubo nada, un silencio cómplice total. Sin duda. Y este silencio cómplice no solamente de eh, los políticos que en su momento tuvieron, por ejemplo, la cartera del Ministerio del Interior, sino también de los directores de otros programas periodísticos. Es decir, uno se debe poner en los zapatos que le pasa al colega de alguna forma, porque esto le ha podido pasar a cualquiera, como lo que le está pasando al alcalde de Independencia, donde el tren de Aragua lo viene amenazando. Es decir, estas situaciones no se pueden permitir. De acuerdo contigo. Fíjate, se sentó un presidente terrible porque se desbarató el canal. Ya la gente, cuando supo de esta muerte de Guido Valdivia, que era mi brazo derecho, testigo de matrimonio, viajaba conmigo a todas las operaciones que yo hacía en el canal, me acompañaba siempre, era el hombre que manejaba el canal prácticamente, y nadie dijo una sola palabra. A mí me sorprendió enormemente ese silencio cómplice de toda la televisión peruana y de las principales radios y de las autoridades del país. Me pareció casi una conspiración para quitarme el canal. Ante esa muerte, mi familia me dijo, mira Ricardo, ya, párala. Mi familia, me refiero a mi señora, mis hijos chicos que en ese momento tenían 7 años y 12 años. Me daba pena, sinceramente, que no solamente se perdiera la familia, sino que estuviera ya en riesgo alguien más, poniendo en riesgo su vida. Luis Alfonso Morey fue amenazado, a mi casa habían llamadas amenazantes, llamaban a mi mujer en la noche, la amenazaban. Fue una campaña brutal de amenazas permanentes. Entonces cuando uno dice, bueno, yo tengo el derecho de mi lado, tengo la justicia de mi lado, pero no tengo una buena prensa que defienda lo que ellos dicen defender, estamos en la tierra de nadie. Ahora, Y ahí pensé en irme del país también. Pensé en irme del país porque yo acá ya no tenía nada que hacer. Simplemente mi vocación de comunicador, que la podía hacer de cualquier lado, pero era muy grande el dolor para toda mi familia, de mis hermanos, mi hermana, mis hijos, mi mujer, ¿no? Haber pasado por esto. Fue muy grande, mi hijo, sin darse cuenta de lo que había hecho al entrar al canal de esa manera delincuencial, a mí me sorprendió enormemente porque jamás me imaginé que mi hija también se prestara para eso, mi hijo político se prestara para eso. Incluso los abogados de ese entonces, que era un estudio muy, muy discutido por su comportamiento, eh, daba pena. Daba pena y daba miedo también de cómo mi hijo se había metido con esa gente. Ricardo, creo que siempre hablar del tema familiar, sobre todo este enfrentamiento, es bastante delicado y muy personal, ¿no? Pero hay una frase que los abuelos siempre lo repiten, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos. En ese sentido, ¿qué pasó? ¿Cuándo se fracturó esa relación? Que fallé. Me he preguntado mucho en qué fallé.
me he preguntado mucho qué errores cometí para que mi hijo, que había estudiado en el mejor colegio, en la mejor universidad, que le di los anticipos, que no leí ni siquiera en detalle el papel que el abogado había preparado, que trabajaba para mí el abogado. El abogado trabajaba para mí y con mi hijo hicieron el anticipo. Mi hijo vino un día y me dijo, papá, firma. Y yo firmé, porque si no crees en tus hijos, ¿en quién crees? Y me dijo, papá, no te preocupes, acá hay un usufructo de por vida y aquí hay toda la documentación que acredita que mis hermanos menores, o sea, mis hijos chicos, van a estar protegidos por mí. Y yo le dije, bestial, encantado, procede. A mi hijo le di la mejor universidad, en Boston. A mi hija, en Cambridge. El día de su matrimonio le regalé un departamento en San Isidro, regalo de bodas. Y yo decía, di todo. Di mi radio para que la manejen ellos. Di mi canal de televisión para que lo manejen. Yo no encuentro una explicación posible. Llegué a pensar, pero nunca encontré respuestas y los malos amigos. ¿No? Porque mi hijo, cuando yo cumplí 60 años, o 65 me parece, mi hijo estuvo en mi santo, en mi cumpleaños. Estamos abrazados, toda la familia. Entonces, de la noche a la mañana, ni siquiera me llamó y me dijo, papá, quiero hablar contigo porque quiero tener el canal. No, no, no. Fue muy sorpresivo. Por eso es que el estudio, que hoy día pudiera habernos traicionado con ese sujeto que ha mencionado, nos hizo un daño enorme. Porque ellos fueron los que hicieron la revocatoria de indignidad. Y ese día ya todo había vuelto a mis manos. Pero en un acto de absoluta inocencia de parte de mis hermanos y de buen corazón de parte de mis hermanos, me dijeron, mis hermanos, me refiero de padre y madre, me dijeron, Ricardo, no pelees con tu hijo, vamos a negociar nosotros con él. Y mis hermanos entraron a taller ahí, a hacerle comprender lo que había hecho este muchacho. Y al final persistió y se quedó con todo. Y lo dejamos que maneje todo. Pero cuando ya nos enteramos que el canal que yo había defendido 30 años en todas las instancias, en Arequipa, en el Poder Judicial en Lima, con denuncias que me hacían los RBCistas, todas fabricadas, la asociación de accionistas que me acusaban de estafador y que me quitaran mi canal, yo me defendía contra todos los elementos externos, sin saber que el golpe iba a venir por la espalda. Entonces, ya era demasiado en ese momento. Ricardo, ahora hay una nueva etapa. Tú después de este proceso de revocatoria del 2000 que presentaste en mayo del 2016, bueno, ha pasado, son 6 años prácticamente, y toda la documentación está a tu favor. Lo que se espera ahora, el 30 de este mes, que es una fecha clave, es que la Superintendencia del Mercado de Valores ponga a tu nombre las acciones de RBC. Pero hay, digamos, una especie de desconfianza de tu parte que esto suceda, porque tendría que suceder, pero como se manejan las instituciones en este país y no sabemos cuál será la reacción de la superintendencia, ya que recordemos una cosa, los chats de Bruno Pacheco al, al superintendente de la SUNAT, es decir, estas cuestiones también llamadas telefónicas pueden suceder, pero en este sentido queremos confiar en la superintendencia del mercado de valores, pero hay desconfianza sin duda. Siempre hay en este país, lamentablemente, corrupción en todas las instituciones. Pero yo tengo confianza de que el presidente
si es una persona como creo que es, porque ya ha averiguado su origen, yo creo que es una persona que se va a, a limitar a lo que el derecho establece y lo que la justicia ha determinado. No puede ir de ninguna manera contra la justicia del Perú, contra la Constitución del Perú, contra el patrimonio demostrado con toda la documentación que nos han pedido, que mi patrimonio está en riesgo, que he perdido todo y que está en manos de ellos hacer justicia. La duda me entró al comienzo, pero ahora que he visto los personajes que están ahí, confío plenamente en que se hará justicia y que el día miércoles que llega, el 30, estaré entrando por la puerta grande de mi canal y de mi radio. Porque no hay nada que ellos puedan cuestionar en el área jurídica. Absolutamente nada. Porque además la documentación que presentó mi hijo fue incompleta, fue extraña porque no le pidieron todos los papeles. Mi hijo dijo que no había sido informado, pero sin embargo acudió al Poder Judicial a pedir que la revocatoria no surtiera efecto, perdió, reclamó, se archivó el caso. Ya estábamos nosotros dueños del canal nuevamente. Y así y todo, él ha mantenido las acciones del canal. Entonces, ¿quién manda acá? ¿Manda la Constitución? ¿Manda las leyes? ¿O manda un organismo que depende de economía y finanzas, que esté en la línea directa, que es un organismo politizado, porque lo eligen los congresistas y el Ejecutivo? Son cargos de confianza de los congresistas y cargos de confianza del Ejecutivo. Pero no pueden ir, pues, ya el Congreso sí se caería abajo y el Ejecutivo estaría dando un golpe mortal, ahí sí, a la verdadera libertad de expresión en el Perú y a la justicia en el Perú. Claro. Ahora, gracias a tu abogado Luis Alfonso Morey, tengo en mis manos toda la documentación, más de 100 páginas de distintos documentos, donde incluso todo está, digamos, revisado por notarios públicos, las publicaciones que hiciste en su momento en los medios de comunicación que por ley se hacen, ¿no? Es decir, todo veo que está en orden. En ese sentido, Ricardo, me pregunto ahora, si bien Radio Tigre, la cual fundaste junto con tu padre, está en alquilada, por lo que sé, ¿no? A lo que es el PBO de Philly Butter, ¿cuál sería la situación después de que tú recuperes Radio Tigre, RBC? ¿Va a continuar? ¿No va a continuar? ¿PBO es esa señal? Yo pienso que PBO firmó un contrato con la persona equivocada. Porque si Philly Butter, conociéndome a mí de tantos años, le hubiera hecho una pregunta a mi hijo simplemente. Ricardo, Ricardo también se llama mi hijo. Ricardo, ¿tu papá sabe esto? No lo hizo. Acá hubo una componenda entre mi hijo y Philly Butter. Y yo no estoy para componendas. Ese contrato lo vamos a revisar y si hay que ir a los tribunales, iremos a los tribunales, o si podemos sentarnos a conversar de buenas maneras, también estoy dispuesto a hacerlo, porque el contrato lo firmó con la persona equivocada. Y él sabía, porque él estuvo en Canal 11. Él me conoce a mí, él ha estado en la casa de mi familia. Philly Butter me tenía, creía yo, un gran respeto. Pero los muchachos cambian, la situación económica a veces emborracha a la gente y pierden el sentido de las proporciones. En ese sentido, menciono esto, ¿sabe por qué, Ricardo? Porque si se decide, y es una decisión de una empresa privada, que PBO no esté más en esa señal de Radio Tigre, va a ser por decisión de una empresa privada.
no por parte del gobierno, porque de repente se arma toda una campaña también para decir que esto es una jugada del gobierno, quitarle la señal a PBO, ¿no? Ah, claro, esa es la única arma que tiene Philip Butters. La única arma y mi hijo lo está usando a Philip Butters en ese sentido, ¿no? Le ha dicho, mira, tú lleva esto al lado político. Y la prensa que juega siempre con el poderoso, en este caso con Willax, ¿no? Han decidido pues entrar a tallar con todos, sin ningún miramiento, sin ningún respeto a la ley, sin ningún respeto a la palabra empeñada, a la hombría de bien. Entonces estamos ante una situación anómala, rara, extraña, que yo jamás me imaginé que iba a ocurrir. Que una persona que ha comido en mi casa, que me ha visto de joven y mayor al lado de mi hijo, especialmente una comida que me pidió mi hijo que le hiciera para sus amigos que venían de la universidad, para ver la Champions y que venían todos de Estados Unidos. En la casa le organicé un almuerzo comida, porque duró hasta las 12 de la noche. Y yo le puse la casa de mi padre, que yo la tenía arrendada en ese momento, donde estuvo Philip Butters y 30 amigos que pueden dar fe de cuál era mi relación con mi hijo y cómo quería yo a mi hijo, que le estaba dando un cóctel pagado por mí para que sus amigos de la universidad y sus amigos que habían llegado a Estados Unidos disfrutaran un día de la Champions todos juntos, ¿no? Y ahí estuvo Philip Butters. Y en un alto intermedio de esa reunión de los muchachos, como la casa de mi padre es muy grande, yo estaba reunido con mis amigos viendo aparte la Champions en ese momento, y Philip Butters entró a hablar conmigo. Y Ricardo, acá estoy yo, sabes cuánto te aprecio, cuánto te quiero, todo una... él es así, él es muy cariñoso, ¿no? Y yo entendía que era un muchacho bonachón, un gordo buena gente, ¿no? Pues los gordos siempre son buena gente, ¿no? No veo un gordo de buena gente, ¿no? Cuando se ha enflaquecido, se ha ido la personalidad que yo conocí de ese Philip Butters. Ya es arrogante, es prepotente, es amenazador, es matón, ¿no? A ver, yo te agarro, yo donde le encuentre le pego a este, lo voy a buscar al otro, ¿no? Y yo siempre lo estuve esperando, que venga a pegarme o que venga a agredirme, ¿no? Pero no lo ha hecho y no creo que se atreva tampoco. Primero porque no tiene la razón, segundo porque yo soy un hombre mayor, no creo que lo haga, pero tampoco ha tenido el gesto que estuve yo atendiéndolo en mi casa, que es lo que esperé. Y no solamente eso, a un año de que nos quiten el canal, Luis Alfonso tuvo un gesto con él, lo recogió a Philip Butters y le dio 1 hora de televisión en RBC. Y a Philip Butters, ojalá puedas ver el video que te lo muestra Luis Alfonso, y a Philip Butters ahí hablaba del canal. Y en Exitosa decía, yo me voy a comprar el canal de Belmont. Yo me voy a quedar con el canal de Belmont. Lo ha dicho en Exitosa. Después se ha desmentido. Y se quedó con la radio. Y después iba por el canal también. Porque esto no terminaba ahí. Por eso es que yo he reclamado. Porque ya había perdido la licencia de la radio. La radio está sin licencia. PBO hoy día, que no es PBO, que es Radio Tigre, está operando sin licencia. Está pirata ahorita. Y en cualquier momento perdíamos la licencia. El gobierno ha dado una amnistía. Y en esa amnistía, ¿qué podía pasar? Podía pasar cualquier cosa. Podía presentarse Philip Butters y decir, yo soy el dueño, yo tengo este contrato, démela a mí. Que no me extraña que lo ha pensado Philip Butters, porque ha mentido todo el tiempo. Y mi hijo no ha salido al frente como debió salir a aclarar este tema. Porque si mi hijo hubiera salido al frente,
yo hubiera ido a abrazarlo, te digo con toda franqueza, porque el amor de padre, por más que el hijo te haga cualquier cosa, siempre queda. Se lleva tu nombre, lleva mi nombre, y él Sangre, siempre dudó de mi cariño, siempre dudó de mi cariño, porque yo soy un tipo muy exigente. Ricardo. Yo tal vez ahí cometí un error. Soy un tipo muy exigente con mi hijo, con mis hijos. Ricardo, tu caso es bastante complejo, pero también es bastante delicado. ¿Por qué? Porque se habla de traiciones, un asesinato, se habla de hipocresía. Entonces uno se pone a pensar, o la gente que te conoce, ¿no? Andar en Lima, caminar en Lima, es como caminar en un campo minado. Hay que mirar para todos lados y tener hasta ojos en la espalda para que no te mete ese cuchillo por la espalda, como dicen. Sí, porque fíjate una cosa, yo he luchado toda mi vida. Toda mi vida ha sido una lucha permanente. Por sobrevivir primero, porque me cayó un balazo en el año 85 y me dieron los santos óleos. Por sobrevivir a 14 operaciones mayores de columna, de diafragma, porque se me rompió el diafragma. Y yo tengo una filosofía de vida. Yo creo mucho en el destino. Pero si yo hubiera tenido la duda el día que firmé el anticipo, que esto iba a ocurrir, nunca lo hubiera firmado. Pero ahora, como yo aplico la filosofía, digo, con esto conocí a la gente. O sea que yo agradezco lo que me ha pasado porque conocí a la gente. Tal vez yo hubiera vivido engañado pensando que mi hijo me quería o que mi hija me quería. Pero yo al firmar ese anticipo y entregar todas mis propiedades, todos mis bienes, y yo fui a hablar con mi hija y con mi hijo, hacerles reflexionar, muchachos, ¿qué han hecho? Ahí han habido testigos que han escuchado mis palabras, que yo fui a la oficina de mi hijo, ni siquiera a mi oficina, fui yo con mi sobrina para que escuchara a mi sobrina, la hija de mi hermana, que es abogada. Y le hice dos preguntas a los 8 que estábamos ahí, porque mi hijo estaba acompañado de su amigo Petty Segura, estaba acompañado mi hija de su esposo Miguel Grau, estaba mi sobrina, que me acompañó, la hija de mi hermana, estaba yo y no me acuerdo si habían 2 o 3 personas más ahí, no me acuerdo. Hice dos preguntas ese día. He venido a esta reunión a decirle, hijos, ¿qué pasó con ustedes? Quiero que me contesten dos preguntas nada más. La primera, ¿quién es el dueño de todo esto? Y la segunda es si me van a volver a devolver lo que yo le di. Ante las dos negativas, me paré y me fui. Y no pude ir más. Agarraron la posta mis hermanos. Mis hermanos agarraron la posta y fueron a hablar con él. Y los engañó a todos, nos engañó a todos y incluso yo fui en ese momento amenazado por sus abogados que me iba a declarar interdicto. Interdicto. Como si yo era un loco que en el canal lo iba a demoler y lo iba a destruir, poniendo en riesgo el patrimonio de toda la familia, de todo. Entonces yo soy el primer sorprendido, estoy dispuesto a conversarlo, esto pues lo tengo. Yo no le tengo miedo a la verdad. Yo no tengo miedo a la verdad, tengo fotografías abrazadas con mis hijos, todos juntos, y que pasara de la noche a la mañana. El mismo Luis Alfonso se iba a reunir ese día a almorzar con mi hijo. Y hablaron por teléfono. Le dijeron, hoy nos reunimos, sea perfecto, ¿dónde estás? Y Luis Alfonso le dijo, yo estoy haciendo deporte. Le dijo, yo también. Y esperando la hora del almuerzo, se da el golpe con policías, con denuncia policial, entra al canal con los matones, se lleva los libros. Y nosotros no podíamos creerlo. No podíamos creerlo.
Yo siempre digo que si ahí no me dio un infarto, no me he muerto ese día, es porque sabía que mi hijo estaba equivocado. Y yo siempre pensé que mi hijo podía tirarse para atrás. Es más, me metí al canal cuando ya estaban los policías y habían tomado el cerco todo. Me metí al canal y ningún policía ni ningún matón que estaba ahí se atrevió a impedirme el ingreso. Y cuando llegué no había nadie en el canal. Las más de 70, 80 personas no estaban. Solamente estaba la secretaria y los de tráfico, que eran 2 personas. No había nadie en el canal. Entonces me quedé sentado en mi escritorio y llegó mi hija con el amigo de mi hijo, que hoy día es un alto ejecutivo de un banco o de una financiera en Miami. Llegó Félix Segura, se llama. Llegó Félix Segura con mi hijo y conversaron conmigo. Yo le dije, ¿qué les pasa? ¿Qué les ha pasado a ustedes? Acá está el contador, pregunten todo lo que quieran. Y no se pudo llegar a un entendimiento. Ahora, Pero todo a Ricardo, espaldas mías, ¿no? Todo a espaldas mías porque ya no me quisieron dar cara y después veo esta pérdida de mi patrimonio, el canal en Indecopi, la radio sin licencia, y me da la impresión de que acá había una conspiración para que alguien se quedara con lo que ellos habían quebrado o habían liquidado ya como empresa. Ricardo, dos puntos más. Si bien todo depende del día 30 de marzo, este miércoles de la próxima semana, para que la superintendencia haga lo que tiene que hacer, porque ninguna, creo, ninguna institución está por encima de la propia Constitución, ¿no? Y debería poner todas estas acciones a tu nombre nuevamente. Ahora mi pregunta es, ¿esto da pie a una especie de relanzamiento de RBC, de la radio y la televisión? Obviamente. Mira, la gente que estuvo conmigo fue buenísima. Todos han triunfado en los negocios que están haciendo ahora. Los periodistas que estuvieron conmigo tienen sus portales. Los editores se han vuelto editores. Mis periodistas, uno trabaja en el Congreso, el otro trabaja en el Ministerio de Defensa, el otro trabaja en Expreso, y todos los que nacieron de ese canal hoy día tienen éxito en sus vidas profesionales. A ellos los voy a convocar de nuevo. Y vamos a renacer por tercera vez. La primera fue con Velasco. La segunda fue con Palermo y Mendoza. Y la tercera es esta. Siempre con el espíritu de lucha que me da la tranquilidad enorme de saber que estoy actuando bien, que no estoy actuando con bronca, no estoy actuando con odio a mis hijos, nada. Los sigo queriendo igual, no los quiero ver, es verdad, porque me he acercado y he sido rechazado y estoy esperando que ellos lo hagan. El día que ellos lo hagan, los voy a abrazar, voy a pedirle disculpas si se han sentido ofendidos en algo que he dicho y nos vamos a abrazar. Y esa es mi última esperanza que yo tengo. Para mí el canal, yo no me lo voy a llevar a la otra tumba, sino que ese canal que yo luché tanto, 30 años, contra el fujimorismo, contra Toledo que me traiciona, contra Ollanta que me falla, contra los apristas, Alan García, que finalmente Alan García sí tuvo un gesto conmigo, pero mis amigos apristas que están en el gobierno no me querían dar publicidad, porque los monopolios decían, si le das el Canal 11, no te puedes anunciar en el monopolio. Y yo sentí que me estaban secando, porque ¿cómo matas un medio de comunicación? Le quita la publicidad. La Y asfixia. como yo no me vendí a Montesinos, fui el único canal que no fue a la oficina de Montesinos, era enemigo de Montesinos y de los que se vendieron. Y los que se vendieron me la juraron para siempre. Entonces los Ricardo, que se enriquecieron con Montesinos y con Toledo, y con el APRA, y con
Kuczynski y con Sagasti, ¿cómo me pueden perdonar a mí y darme tribuna si ellos se han comprado la prensa, a la gran prensa del país? Claro. Ricardo, ahora entiendo una cosa, que a pesar de las traiciones de tus propios hijos, de la falta de respeto, tú te vas a mantener como un padre esperándolos con los brazos abiertos. Es decir, que a pesar de los golpes que nos da la vida o que te da la vida, vas a estar con los brazos abiertos esperando el abrazo, de repente la disculpa o el perdón de tus hijos. Es bastante curioso esto desde un punto de vista de muchas personas que han pasado por algo similar, ¿no? Entonces, sabes perdonar. Lo que pasa es lo siguiente, yo creo que acá, a mi edad, tal vez de joven no lo hubiera permitido, pero a mi edad uno no quiere irse de esta vida sin decir la verdad. Yo perdí mi matrimonio por decir la verdad. Estoy a punto de perder mi segundo matrimonio, digo, por decir la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y yo tengo esa filosofía. Yo tengo la filosofía que la verdad prevalezca, porque todos nos vamos de aquí. Yo, eh, los golpes a mí me han minado mucho mi salud. Yo no tengo la salud que tenía hace 10 años. No por los años, sino que las operaciones y del cuello que tuve que ser operado por aquí, a mí me ha lesionado las cuerdas vocales. Yo tengo un problema de equilibrio, pero me supero, hago mi ejercicio, nado en el mar, soy un espartano de espíritu y a mí no me derrota nadie porque no sé rendirme. Ese es mi problema. Mi padre me enseñó a que no debía yo rendirme nunca. Y eso es lo que aplico en mi vida. Pero cuando una persona que te ha dañado, especialmente de tu sangre, te pide perdón y te abraza, uno tiene que perdonar y olvidar y pasar la página, que es muy duro, pero pasar la página es importantísimo. No sé si ellos puedan pasarla, porque el daño que mi hija sabe que me ha hecho y que mi hijo sabe que me ha hecho es un daño irreparable, mira. Yo no sé si ellos podrán tener la cara de venir a hablar conmigo. Pero el día que ellos me llamen, yo voy a ir a hablar con ellos. Porque están mis nietos de por medio, que no los veo. Eso es lo que más duele, sin duda. Nietos están de por medio, que hasta hace 4 años yo pasaba a sus cumpleaños de mis nietos a llevarlos a comprar sus regalos que ellos querían. Y estaba orgulloso de mis nietos, porque supe lo que le costó a mi hija dar a luz para darme dos, los mellizos y después el tercero. De mi hijo lo que ha sufrido también, su sufrimiento que ha tenido en el aspecto personal, todo eso yo lo he medido. Pero eso no tiene nada que ver con el patrimonio. Porque alguien dice que uno puede olvidarse de alguien que termina con la vida de un ser querido, pero no te olvidas de aquel que te quita tu patrimonio. O sea que el dinero, lamentablemente, a veces envilece a la gente y lo hace perder los valores fundamentales que tú creías que ahí se estaba sustentando tu familia. Y no era eso. Era que llegó un momento en que alguien nos convenció, te vas a quedar pobre porque tu papá es un loco, tu papá se enfrenta a los políticos, tu papá va a quebrar el negocio. Y yo decía, no, mientras esté yo al frente, RBC nunca cerrará sus puertas. Si todos lo intentaron. Lo intentó el Tribunal Constitucional y no pudo. Lo intentó el gobierno de Fujimori y no pudo. Lo intentó Palermo y Mendoza, dos poderosos en ese momento ministros y poderoso hombre de radiodifusión de Arequipa, y no pudo. Y ahora viene mi hijo, que me agarra por la espalda, y no va a poder, porque la ley es la ley. La ley es la ley, y yo creo que la Superintendencia de Bolsa y Valores va a tener que darme la razón, porque no creo que puedan vivir con ese baldón encima de una injusticia que lo único que me va a hacer es seguir luchando. Porque no es que si ellos fallaran en contra, yo abandono. No, no, no. Yo sigo.
me presentaría al Ministerio de Transportes, que es la entidad que decide finalmente. Así es. Que la Ricardo, bolsa, además vendrá una crisis en bolsa tremenda, porque resultaría entonces que la bolsa pasa a ser superior a la Constitución del Perú, superior a cualquier ley. Entonces nadie va a querer jugar en la bolsa, porque ya sabes que eso es una timba muy negativa. sería un absurdo. Pues, ¿no? Ricardo, con ese tema acabo. Quiero cambiar un poquito ya para finalizar. Sobre el tema político, has mencionado que a pesar de los años ya no tienes la energía que tenías antes, pero vemos que estás en campaña. ¿Vas a postular por la alcaldía de Lima? Estoy pensando postular por el movimiento Obras a la alcaldía de Lima. Se están recolectando las firmas en todo el Perú, en la firmatón de este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en todo el Perú. Y la gente quiere que Obras vuelva. Y si yo no podré volver porque razones X, volverán los jóvenes líderes de Obras, que son muchos, a quienes he conocido. He conocido a muchos espartanos en todo el Perú que tienen unas ganas enormes de pertenecer a Obras y ayudar a nuestro país desde ahí. Ahora, mi deseo sí es participar en las elecciones municipales y competir contra estos señores que no les veo ninguno condiciones para manejar Lima, y el público tendrá que decidir la Lima que yo dejé y la Lima que tenemos ahora. Y Nada más. para finalizar, ahora sí, el presidente, el lunes llega al Congreso, se enfrenta a esta moción de vacancia, pero la pregunta es, ¿está decepcionado con todo lo que se ha vivido en estos 8 meses, la gestión del presidente Pedro Castillo? Me he decepcionado, sí, en lo personal, porque firmó las vigas maestras y me nombró asesor por Twitter. O sea, no le dio peso a la dignidad. Yo lo tomo como una anécdota. Y en ese aspecto, digamos, es terrible porque usó mi nombre y después lo convencieron con un reportaje de Beto Ortiz y de la prensa malera y dijo, ah, no, Belmont tiene muchos anticuerpos, mejor no lo nombro asesor. Eso me dio muy mala espina, ¿no? Porque no tiene decisión. Con relación a la vacancia, yo no estoy de acuerdo que lo vaquen. Yo estoy, a pesar de todo, pienso que hay que apoyar al Perú, hay que apoyar a que el presidente enmiende sus errores, pero aportando soluciones, aportando lo que yo quise aportar. Cuando ahí me llama el presidente, era un domingo en mi casa. Mi secretaria, como yo le había dejado mi teléfono en la oficina, mi secretaria se lo había llevado y ella contesta. Y creía el presidente, aló, está Ricardo, acá quiero hablar el presidente. Yo pensé que era una broma. Y yo fui a hablar con el presidente. Me dijo, ven Ricardo inmediatamente a Palacio. Y yo fui. Porque hubiera ido siempre a cualquier persona que me llama. No el presidente. Me llama un amigo, voy. Me llama una persona que quiere hablar conmigo, urgente, y que podemos hacer algo juntos, yo voy. Tú ayer me llamas y dices, Ricardo, una entrevista, encantado. Ahora voy a una entrevista de otro muchacho que está haciendo grandes esfuerzos por sacar su canal, porque me gusta ayudar a la gente. Y yo fui en esa vocación. Y cuando salgo, Willax hizo una campaña, pues feroz contra mí. Pero una campaña que no la han hecho contra nadie. Y todos los medios de comunicación hablaban de la estafa de Ricardo Belmo, que como el presidente iba a tener un estafador, esto. Oye, miren, francamente Castillo se la creyó. Y si Castillo se la creyó, no hay nada que hacer. Eso es como cuando un chisme resquebraja la amistad de dos personas. Si mañana a mí me dicen que tú eres una persona, yo te llamo a ti y te digo, me han dicho eso de ti, ¿qué opinas? Y tú te defiendes, pero no hubo esa defensa.
no hubo la capacidad para yo explicarle al presidente que todo era mentira, que todo era la mala y mostrarle con documentos la falsedad de todas las afirmaciones de estos señores. Entonces, ¿qué me puse a pensar yo atrás? Que no querían que Ricardo Belmo se acerque al presidente a ayudarlo. Por eso es que me voy a la alcaldía. Porque de la alcaldía de Lima, si la gano, vamos a empezar a arreglar Lima para arreglar el Perú. Pero no porque yo soy un sabio ni nada, sino porque las buenas intenciones siempre se tienen que llevar a cabo y siempre tienen que realizarse. Hay que ponerlas en acción, siempre. Y yo le deseo al presidente que le vaya bien, que se junte de nuevo con sus electores, que no los traicione y que cumpla con sus promesas electorales. Eso es lo que yo le pediría al presidente. No, Ricardo Belmo, yo no quiero ningún cargo público. No me interesan los cargos públicos. Pero sí me interesa participar en una elección. Porque una elección es el pueblo el que te pone. O es el pueblo el que te saca. No es el funcionario de tercera el que va con los chismes. Mira, Belmo, están diciendo que Belmo, esto, ¿no? Y el presidente se la cree. Ah, dicen eso de Belmo. Ah, entonces mejor no, ¿para qué nos vamos a meter en problemas? Entonces tiene que amarrarse pues con la prensa. Y si se amarra con la prensa lo van a dejar gobernar. Pero el pueblo lo va a despreciar. Porque ha traicionado a todo el pueblo. Ese es el riesgo que tiene Castillo ahora. Porque si él gobierna Acción Popular, si gobierna Acuña, si reparte ministerios para seguir en el poder, habrá fracasado Castillo como presidente. En mi opinión. Pero yo se lo dije en su cara. Y parece que no me interpretó como con la buena onda que yo tengo hacia él. Así. Estuvo en mi Ricardo, casa. Castillo estuvo en mi casa con su hijo. ¿Cómo no le iba a ayudar a un hombre que llega a mi casa, que me da un abrazo? Tenemos una conversación de más de 8 horas. Pensé que me conocía. Pensé que sabía de dónde venía, de qué cuna vengo. Pero puede haber muy mala leche, vamos a descubrirlo en el tiempo, o puede ser una persona que lo único que le interesa es ser Ollanta 2. bueno, Ricardo, hablas de un posible fracaso del presidente, pero si fracasa el presidente también fracasa el país. Y eso es lo que uno trata de evitar, ¿no? Te agradezco por tu testimonio personal sobre este caso de la empresa RBC y la relación con tus hijos. Espero que en realidad ese abrazo que esperas pronto se dé, que se dé el perdón y veremos qué pasa el miércoles 30. Novedades positivas, por supuesto, para ti, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. A ti, muchas gracias. Un gran abrazo, querido. Muchas gracias. Bueno, estuvimos con Ricardo Belmo. Esta ha sido una entrevista para conversar sobre lo que viene pasando con su empresa RDC y el 30 se definirá cuál es la situación legal. Nos vemos hasta un próximo episodio. Chao.